arcilla con también su peso unitario ahí. Y finalmente, en el tercer estrato, pues corresponde nuevamente a una arena. Ya ese es nuestro perfil estratigráfico que se tiene en condiciones iniciales. Eso se está verificando, ha sido verificado en el estudio. Adicionalmente, vamos a tomar un caso donde se ha podido notar, dice, se ha podido notar que en el estrato comprendido entre 4 y 8 metros, pues o existe flujo de agua, porque obviamente al inicio uno no está muy seguro, pero o supone que existe algún acuífero que está confinado en este estrato de arcilla. ¿Ya? Entonces puede ser alguna de aquellas posibilidades. A veces al inicio uno no tiene en realidad esa capacidad para decir que sí existe flujo o es simplemente un acuífero que está ahí, pero hay algo extraño, eso sí notamos que hay algo en la zona donde nosotros necesitamos implementar nuestro proyecto. ¿Ya? Para aquello, para verificar, digamos, este tema de flujo, es que a veces es conveniente la instalación de piezómetros en esos puntos que nosotros notamos algo raro. Entonces, en ese sentido, se ha instalado, dice, un piezómetro a 5 metros de profundidad, obviamente ya en el estrato de arcilla, y obviamente, como ya se sospechaba, pues se ha visto un incremento en la presión de poros acá en este estrato, de tal manera que esto coincide, dice, con el nivel de la superficie. ¿Ya? Además de que ha sido establecido el nivel freático a 2 metros de profundidad, como se está observando acá en la figura. Por tanto, también debemos notar que si hay una diferencia de grados de saturación acá, pues seguramente los pesos unitarios también tienen una cierta diferencia, así pertenezcan al mismo material, como ya hemos estado analizando. Entonces, este es nuestro caso inicial, que ha sido el resultado de un estudio realizado. Ya entonces, nosotros analizamos esta condición y ahora pues debemos pensar en las condiciones finales. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente en este sitio de estudio? Por tanto, para aquello pues vamos a imaginarnos una condición denominada final. Ya entonces en esta condición final seguramente nosotros vamos a suponer que en este mismo perfil que estamos ya estudiando, pues vamos a implementar, por ejemplo, una carga seguramente que vamos a colocar por este lado. Ya, entonces, y esta carga seguro que va a corresponder, o corresponde más bien, al peso de la estructura que nosotros necesitemos colocar. ¿Listo? Entonces, para este caso, para este ejemplo, simplemente vamos a suponer, ayer habíamos hablado de implementar un tanque o un silo de almacenamiento en realidad a nivel del terreno, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que estamos hablando del mismo ejemplo que ya el día de ayer habíamos tocado al hablar del tipo en este caso, de cargas que se imparten. Y vamos a decir que este silo, en este caso, pues va a tener un diámetro, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, se me ocurre indicar que sea, no sé, a ver, vamos a inventarnos un valor, que sea, por ejemplo, no, ya que tenga un diámetro de 10 metros. ¿Ya? Entonces anotemos aquello. Tengo un diámetro de 10 metros, pero, acá viene, siempre hay un pero, y esto es algo, voy a aprovechar este ejemplo en realidad para incorporar un nuevo criterio que creo que no hemos hablado todavía. Hasta el día de ayer habíamos dicho que para este tipo de cargas, en realidad, pues va a ocurrir una disipación de carga, ¿verdad? Se va a producir una disipación de cargas. Entonces, vamos a
nosotros suponer en este caso que nosotros conocemos la razón de disipación de esta carga. Y vamos a decir que la razón de disipación de esta carga, pues, sea, por ejemplo, de 6 kilopascales por cada metro. Entonces vamos a anotarnos por acá. Vamos a decir que la carga se disipa a razón de 6 kilopascales por cada metro de profundidad, en este caso. ¿Eso qué significa? Pues significa que la carga, a medida que va entrando en profundidad, cada metro que ingrese, pues va a ir perdiendo 6 kilopascales, 6 kilopascales, ¿verdad? A cada metro. Eso es lo que se conoce, dice, de este problema. Por tanto, vamos a decir la disipación pues es de 6 kilopascales por metro cuadrado. Entonces vamos a darnos un valor, por ejemplo, a la carga, y vamos a decir que la carga entonces que está transmitiendo esta estructura va a ser igual, a ver, para ser un poco coherentes, que sea un valor un poco fácil inclusive, 60 kilopascales. ¿Ya? Entonces vamos a darnos un valor que sea fácil de calcular para este caso práctico que estamos viendo. Bien, entonces, con estas inclusiones, pues deberíamos ahora ponernos a pensar cómo va a ser, eh, cómo se va a dar la variación o el cambio de esfuerzos efectivos, seguramente, para estas condiciones que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, eso deberíamos de ponernos a pensar ahora. Si hablamos de cambio de esfuerzos efectivos, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Inicialmente, pues resolver el problema seguramente en una condición inicial. Eso significa, debo yo saber cuál es el esfuerzo efectivo o la variación del esfuerzo efectivo a lo largo de en función a la profundidad para estas condiciones. Y posteriormente, pues seguramente debo volver a recalcular el mismo esfuerzo efectivo, pero ya suponiendo que esta carga está actuando en el terreno, ¿verdad? En las condiciones que me indican el caso. Por tanto, seguramente ahí vamos a observar cuál es esa variación que se tiene en los distintos niveles. No se olviden que estamos hablando del mismo perfil, por tanto, podemos notar esa variación en cada nivel seguramente o en distintos puntos donde nosotros veamos necesario. Ya esa es la idea o ese es el trabajo que se debe realizar. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar a ver el caso de las condiciones iniciales. Tanto esto ya tenemos nuestro perfil de esta manera y pues deberíamos empezar a realizar este cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para desarrollar el cálculo? Pues ya hemos indicado. Les voy a pedirles a todos ustedes, por favor, que alisten sus calculadoras porque, no sé, sería bueno que alguien me diste inclusive los valores que vamos a determinar para ir colocándolo por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento que ya hemos seguido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente, pues determinamos la variación del esfuerzo total, ¿verdad? Entonces, deberíamos realizar aquello. Podríamos describir el esfuerzo total, seguramente en unidades de kilopascales. Recordando para esto que el esfuerzo total pues es igual a la sumatoria del peso unitario por el espesor H, peso unitario sub I, vamos a poner, y el espesor de cada estrato. Entonces agarramos este mismo
esta misma ecuación y nos vamos a dar seguramente ciertos puntos de control. Por tanto, vamos a indicar que vamos a determinar el esfuerzo total a nivel del nivel freático, vamos a determinar a nivel de cada cambio de estrato, por tanto vamos a marcarnos estos límites y entonces necesitamos determinar 1, 2, 3, 4, 5 valores de esfuerzo total para ver la variación del esfuerzo total. Ya, entonces hagamos primero aquello y vamos a hacer de manera un poco rápida esto, porque en realidad para el cálculo del esfuerzo total, pues no necesitamos más que saber cuál es el peso que está soportando en cada nivel. Por ejemplo, acá, al nivel del nivel freático, pues cuánto estará soportando. Tenemos un espesor de 2 metros, y el peso unitario del suelo en este caso es de 18 por 2, entonces nos da un valor de 36, ¿verdad? Entonces uno puede ya inclusive, ya con la práctica, pues anotar rápidamente esos valores y decir, pues acá tengo un valor de 36. Y ya para el nivel 4, pues seguramente puedo avanzar en profundidad y digo, acá tengo otro espesor que me genera que son 2 metros y es 18, entonces vamos a hacer eso que es 36 más 2 por 19 en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuánto nos da? Nos da un valor de 74. Vamos a hacerlo de manera rápida. Eh, Luego, pues inclusive como estamos poniendo un punto de control acá, pues podríamos determinar también en este punto de control acá el esfuerzo total, simplemente a efectos de verificar que nosotros podemos determinar este esfuerzo en cualquier punto, no siempre en los límites, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, en este caso, pues dice el peso unitario de esta arcilla es de 18, por tanto, acá tenemos 1 metro de diferencia de espesor nomás para acá, y deberíamos hacer entonces 74 más 18 nuevamente, y eso nos daría un valor de seguramente 92 kilopascales. Yéndonos hasta el otro estrato, pues seguramente acá tenemos una diferencia de 3 metros, el espesor sería 3 metros, y el peso unitario es igual a 18. Entonces, más 3 por 18, eso nos da un valor de 146. Un valor de 146 kilopascales. Y finalmente pasamos al límite que corresponde a 12 metros. En este punto, pues debemos sumar el peso que está incrementando este estrato, que es de 4 metros por 20. 4 por 20 sería 80, por tanto, deberíamos sumar una carga de 80 y eso nos da un valor de 226. 226 kilopascales. Muy bien, hasta este punto, ¿hay alguna consulta, algo que no esté quedando claro del cálculo del esfuerzo total en condiciones iniciales? Ninguna, ¿verdad? Todo queda, todo claro, ¿verdad? Bien, entonces, si ya tenemos el esfuerzo total, pues según la metodología que hemos descrito, pues ahora debemos seguramente determinar la presión de poros. Entonces, ahora voy a pedirles en realidad que enciendan eh, su foco y pues empecemos a entender este cálculo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a trasladarme mis niveles que estoy manejando o que he manejado en realidad en cada punto. Vamos a tenerlo ahí, vamos a tener
por acá igual, y acá otro, y ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos ahí todos los niveles. Entonces entiendo acá, y debo decir, voy a determinar la presión de poros, vamos a determinar la presión de poros también en kilopascales, ahí tenemos en kilopascales, que parece que no se nota muy bien. Y acá debo nuevamente empezar a recordar ciertos conceptos que ya sabemos. Punto de partida para empezar a calcular la presión de poros, pues tiene que ser el nivel freático que se ha determinado en el terreno. Por tanto, digo, en este punto de acá, pues yo sé que la presión de poros es igual a la atmosférica, por tanto, esto es igual a cero. Entonces, adoptamos ese valor de cero directamente acá. Esto también recordando que el cálculo de la presión de poros es igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica que le corresponde a cada punto en cuestión, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación para la zona freática. Y aquí hay un punto. Generalmente, voy a empezar por este lado. La tendencia a veces es que nosotros siempre tratamos de determinar una presión de poros en este punto de acá. ¿Listo? Entonces, y decimos, en el capítulo anterior, que era de flujo, pues nos había dicho el ingeniero, y está en el texto también, no solo el ingeniero lo dijo, que la presión de poros para esa zona debería de ser siempre negativo, debería de ser menos el grado de saturación por el peso unitario del agua, y esto multiplicado por una altura H que está referida al nivel freático. ¿Correcto? Esto lo hemos dicho, lo hemos revisado en el texto y así dice. Sin embargo, es muy probable que en muchas ocasiones pues no conozcamos el grado de saturación acá. Es muy probable que no conozcamos ese grado de saturación. Si no conocemos el grado de saturación acá, pues, ¿qué valor vamos a colocar acá? No podemos inventarnos, ¿verdad? O sea, no me puedo inventar un valor de grado de saturación. Por tanto, en ese caso de que no tenga ningún dato, pues yo realizo la gráfica o la distribución de la presión de poros simplemente en la zona freática. Y no toco este punto, simplemente lo dejo. ¿Ya? Eso estoy aclarando ahora. En caso de que sí conozca el grado de saturación y diga, este se encuentra con un grado de saturación del 80%, 70, 60, no sé. Pues si conozco ese grado de saturación, pues entonces voy a poder determinar utilizando esta ecuación, ¿verdad? Y ahí sí puedo calcular. Si no tengo aquello, pues no. Otro caso podría ser de que se produzca el efecto del ascenso capilar, que también lo hemos revisado en el anterior capítulo, y que me diga si existe ascenso capilar acá, ¿verdad? Que por ascenso capilar, por ejemplo, este estrato ha llegado a saturarse al 100%, entonces puede darse ese caso. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, vamos a tomar este caso más, vamos a incluir este caso más, de que el grado de saturación sobre el nivel freático corresponde al 100% por efectos de ascenso capilar. Entonces vamos a decir por acá, existe ascenso capilar. Ya, entonces vamos a suponer aquello. Simplemente para incorporar este detalle, estamos suponiendo aquello. Entonces si conocemos eso, pues entonces debo utilizar esta ecuación para determinar, por ejemplo, la presión de poros a- al nivel de la superficie del terreno.
¿verdad? Entonces, para aquello vamos a utilizar esta ecuación. Si reemplazamos este valor, pues vamos a decir que esto, 100 sobre 100, esto se hace igual a 1, y 1 multiplicamos por 9,81, que estamos manejando el peso unitario del agua, y 9,81 por, en este caso, es la altura referida a partir del nivel freático, por tanto, esa altura H llegaría a ser exactamente este espesor de acá, que son 2 metros. Entonces tenemos 9,81 por 2, que nos da un valor de 19,62, ¿verdad? Entonces vamos a decir, el valor de acá, pues es negativo, yo sé que es negativo por este signo que estamos incorporando acá, y tiene un valor de 19,62, ¿verdad? Entonces, eso simplemente para incorporar esto. Repito, si no tuviéramos este dato, o este dato que de acá, pues entonces no debería ni siquiera calcular esto y simplemente empezar de acá hacia abajo. ¿Y queda claro esta aclaración antes de continuar con esto? Ingeniero, Sí, te escucho. cuando no hay grados de saturación, ¿se sobreentiende que es del 100% o simplemente empezamos de donde o de donde es el nivel freático? No, les acabo de decir, sé que esta zona es una zona especial, o sea, pues una zona vadosa, una zona no saturada, ¿verdad? Entonces, no puedo inventarme, no puedo suponer que es el 100%. Si no tengo el dato como estoy aumentando ahora. Entonces, en ese caso, repito, no necesitaría calcular esto y simplemente pues calculo hacia abajo, Está nada bien, más. ya, ¿Ya? está bien. Bien, entonces ya espero que esto haya quedado claro. Esto a veces siempre genera complicaciones en los problemas prácticos, y uno agarra y calcula de manera mecánica esos valores, y pues luego para calcular el esfuerzo efectivo final o la variación, pues está considerando estos valores y ya le generan otros resultados. Entonces después ya viene, ¿no?, que solo cometí el error, o solo hice estito, etcétera, ¿verdad? Ya conocemos todas las justificaciones que vienen posterior. En este caso estamos aclarando, no se olviden, no se debe considerar si no se conoce este valor. Si no sabemos que existe dentro del valor, pues no necesitamos calcular en ese punto. Empezamos abajo, ¿no? Bien, hecha la aclaración, pues ahora vamos a calcular la presión de poros. Y vamos a irnos, por ejemplo, al nivel 4. Nos vamos a basar en este punto del nivel 4, y, y, y venimos y decimos cuánto será la altura piezométrica, porque esa es mi variable para el nivel 4. En este caso, pues digo, si yo supongo, debo imaginar nuevamente que colocamos piezómetros siempre en cada nivel. Entonces, si yo he colocado un piezómetro acá, la pregunta es hasta dónde me marcaría ese nivel freático. Entonces, noto acá, digo, como estoy trabajando en una arena, ya la permeabilidad es alta de las arenas, y esta arena, pues, me está mostrando que tiene un nivel freático en este punto. Por tanto, seguro si yo llego a este punto, la altura piezométrica pues, va a corresponder a esta altura, me va a marcar este mismo nivel. Y eso corresponde en este caso, a un valor de 2, ¿verdad? En este caso, de 2 metros. Si multiplico 2 metros por 9,81, que vamos a adoptar el valor de la presión, del peso unitario del agua, pues nuevamente me encuentro con este valor y vamos a decir, en este punto, pues la presión de poros es igual a 19,2, ¿verdad? 19 no, perdón, 62. Estoy ubicándome de otro valor. 19,62.
62. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo tranquilo. Pero el problema, a veces digo el problema, es porque genera confusiones, pues empieza acá. Debo estar consciente inicialmente de que este nivel 4 pues es el límite o es la frontera que divide a las arenas de las arcillas inicialmente. Eso significa que este punto también pertenece a la arcilla. Y estoy viendo que en la arcilla, acá digo, en la arcilla pues existe una condición de flujo, ¿verdad? Y sabemos ya, esto lo hemos hablado, que cualquier condición de flujo, ¿qué es lo que me genera? Cambios en las alturas piezométricas, incremento en las alturas piezométricas en función a la profundidad. Y peor aún cuando se encuentra en un estrato de arcilla. Entonces, si nos encontramos en un estrato de arcilla, pues seguramente me va a generar muchos cambios. Para controlar aquello, ¿cuál es esa dinámica del cambio, del incremento de la presión de poros? Pues yo tengo el dato de referencia que es este piezómetro que se encuentra a 5 metros de profundidad. Por tanto, acá me queda claro que la altura piezométrica para el punto o para el nivel 5 metros, pues es igual a 5 metros, porque está elevando hasta el nivel del terreno, ¿verdad? Entonces yo tengo que bien definida la altura piezométrica. Por tanto, digo, acá puedo calcular seguramente para el nivel de 5 metros cuál es la presión de poros, ¿verdad? Entonces, 9.81 nuevamente deberíamos multiplicar por la altura piezométrica que es igual a 5 metros. Y si hago esta multiplicación, pues tengo un valor de 49.05, ¿verdad? Entonces puedo anotar acá, digo, ese valor es igual a 49, 49.05, ¿verdad? Entonces ese es el valor. Por favor, les voy a pedir que vayan controlando también ustedes con sus máquinas de calcular a modo de ir practicar. Entonces, notamos pues que acá se ha producido un incremento pues muy rápido con simplemente ingresando 1 metro en profundidad en la arcilla donde existe el flujo de agua. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si yo ingreso, por ejemplo, a otro metro más por acá? Si ingreso en profundidad, por ejemplo, a 6 metros, ¿qué pasará si entro a 7 metros? Y finalmente, ¿qué ocurrirá cuando yo llegue a los 8 metros que estoy, que tengo el cambio de estrato? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, hay que analizar un poco con cuidado este punto, porque en realidad si entendemos estas variaciones, pues no vamos a tener ningún inconveniente ya en condiciones finales, en ningún caso adicional. Entonces esta parte considero que es sumamente importante que quede claro a todos, que nos quede claro a todos. ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar en función a esto? La pregunta es, ¿será que se mantiene este nivel piezómetro para todo el estrato constante? ¿O qué ocurrirá? Entonces vamos a suponer, no voy a colocar otro color, para avanzar que instalamos otro piezómetro a nivel, a 6 metros. Entonces vamos a suponer esto. No salió tan recto, pero la idea es que entendamos. Y, y dice acá, muy bien, ¿dónde se ubicará para 6 metros el nivel del agua? ¿Qué cree?
Nadie dice nada, nadie cree nada. 2 metros más sobre el nivel freático por cada Pues metro. 2 metros más por cada metro. Correcto. Entonces, creo que sí estamos en lo correcto. Pero en realidad eso puede ser muy variable, ¿verdad? A veces confunde esto cuando ponemos en el ejemplo que ha pasado que se incrementa 2 metros cada metro de profundidad que ingresemos, pues a veces confunden de que siempre va a ocurrir aquello. No, debemos nosotros sacar esa razón de incremento en realidad, porque sabemos cuando existe flujo, pues va a haber siempre incrementos. Entonces, debemos tomar como punto de referencia nuestro nivel de referencia acá es el nivel freático y decimos, el nivel freático en realidad o la altura piezométrica para el nivel 4 era esta. Cuando hemos ingresado 1 metro en profundidad, llegamos a 5, pues en ese caso hemos visto que ha sufrido un incremento de 2 metros para este ejemplo, ¿verdad? Ha sufrido un incremento de 2 metros. Entonces, eso me da a pensar que si ingreso otro metro en profundidad, pues va a incorporarse o va a subir otros 2 metros, pues hacia arriba. Entonces vamos a tener acá seguramente otros 2 metros adicionales. Y si instalo otro piezómetro a 7 metros, y voy a tener seguramente por acá otros 2 metros adicionales que se va a ir sumando a ese nivel. Y si llego a 8 metros, pues voy a tener nuevamente seguramente otro incremento de 2 metros adicionales. Entonces, para este caso, la razón del incremento de la altura piezométrica, pues corresponde a 2 metros, ¿verdad? Eso obviamente medido a partir de acá. Entonces, muy bien, si hemos descubierto aquello, pues ahora seguro nos queda simplemente considerar esos valores acá y decir cuánto será, por ejemplo, la presión de poros a este nivel o la altura piezométrica para 8 metros. Entonces yo he agarrado, he dicho acá tengo 2 metros, tengo 2, 4, 6, 8 metros adicionales, más la profundidad a la cual me estoy refiriendo, por tanto tendría en este caso 6 metros adicionales. 8 más 6 son 14 metros, ¿verdad? Entonces la altura piezométrica, voy a anotarlo acá, la altura piezométrica para el nivel de 8 metros, pues en este caso es igual a 14, 14 metros, ¿verdad? Entonces, eso bueno, he llegado a esa conclusión, por tanto tengo 14 por 9,81, que me va a dar un valor de 137, en este caso, 137,34. 34. La pregunta es, ¿todos han entendido este incremento que se da de la altura piezométrica en estratos de arcilla? Ingeniero. Muy bien, entonces, mucho cuidado con esto para futuros problemas. Sí. Disculpe, esa razón que usted ha encontrado de 2 metros, ¿siempre va a ser desde el nivel del suelo hasta el nivel freático? No, en realidad, claro. O sea, a ver, supongan el siguiente cambio que voy a hacer. Supongan que esta altura piezométrica para otro ejemplo, pues no se posiciona acá, sino que más bien 1 metro arriba de la superficie del terreno. Puede darse ese caso. ¿Cuánto sería la razón en esa situación? Es la pregunta. Si nuevamente medimos desde el punto de referencia que es el nivel freático hasta esa altura y pues encontramos de que en ese caso, digo, por cada metro que hemos ingresado, se ha incrementado en este caso 3 metros y el incremento sería 3, 3, 3 hasta llegar a 8 metros. Pues, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe ubicarse. O por lo contrario, podía encontrar que, por ejemplo, este nivel freático se encontraba simplemente a 1 metro, por ejemplo, de acá.
¿Cuánto sería la razón? Simplemente el incremento sería 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿ya? Hay que siempre comparar esta posición del nivel freático, perdón, la posición del nivel freático con el nivel en el piezómetro. Y esa diferencia pues me va a dar la razón de incremento por cada metro en algún caso, ¿ya? Bien, entonces, hecha esa aclaración, pues vamos a continuar. Y nos vamos a ir ahora, pues, hasta el último nivel, y acá, pues, nos preguntamos nuevamente, ajá, ¿cuánto será mi altura piezométrica para el nivel de 12 metros? ¿Quién me puede dar ese dato? A ver, ¿cuánto será la altura piezométrica para 12 metros? 10. En este caso, 10. Seguramente esa conclusión la llegamos a partir de esta diferencia, ¿verdad? Y acá digo, observo que son 10 metros. ¿Qué dicen los demás? ¿Estaremos correctos dentro de esos 10 metros? ¿Debería de hacer la referencia a este nivel freático? Bueno, por efectos de tiempo vamos a hacer rápidamente y voy a decirles que no. En realidad, la referencia no viene ya a este nivel freático, sino cuando tenemos el caso ya de que existe flujo y hay variación de presiones en una arcilla y por debajo nos ubicamos nuevamente con un material permeable que son las arenas, pues básicamente ¿qué va a ocurrir? Que las arenas se van a estar aisladas debido a este material, o sea, se van a encontrar como que encerradas por este material y por tanto no van a tener ninguna conexión con esta presión de poros de acá o con este nivel freático, sino pues van a tener relación o deberían tener una relación con el último nivel freático que se ha medido, por ejemplo, para la arcilla, o sea, a nivel de 8 metros. Nosotros ahí teníamos 14 metros de altura piezométrica para este nivel, a lo cual deberíamos simplemente sumarle el espesor o la diferencia de altura que se tenga entre 8 y 14. Por tanto, eso es 4 metros, ¿verdad? Por tanto, la altura piezométrica en este caso debería de ser igual a 18 metros. Y tenemos ahí ese valor de 18 por 9.81, pues eso me da igual a un valor de 176.58. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos todos los datos que se requieren. ¿Ha quedado claro esto? Entonces, mucho cuidado cuando tengamos estos casos, por cierto. Ya, entonces, a ver, voy a anotarme estos valores, 36, 74, 92. ¿O tienen alguna duda por acá? Y ingeniero, Ingeniero, Sí, lo escucho. perdón, quería preguntar si este cambio de alturas se da solo cuando hay presencia de arcilla. Eh, sí, en realidad se va a dar de esta manera cuando exista flujo en una arcilla. Si existiera el flujo en una arena, obviamente no se va a producir este incremento que estamos viendo o esta razón de incremento en función a los niveles eh, de agua en los piezómetros, sino que se va a mantener, obviamente se va a generar un incremento, pero ese incremento se va a mantener constante para todo el estrato de arena. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Y en arcillas, pues sí se da un incremento con esa razón que estamos indicando. Está bien, Inge, gracias. Muy bien, entonces,
con esto, pues vamos a continuar entonces ahora revisando y deberíamos de irnos a ver ya las condiciones finales, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a irnos a nuestra condición final. Ya habíamos dicho que en este caso nuestra carga que va a estar actuando es de 60 kilopascales, nuestra carga Q. Por tanto, necesitamos primeramente acá determinar cuál es la influencia de esta carga. Eso es lo primero que necesitamos calcular en este tipo de problemas. ¿Cuál será en este caso la influencia? Pues hemos dicho que cada metro que ingresemos en profundidad, pues va a bajar 6 kilopascales esto de acá, y eso es seguramente, vamos a decir que en este punto, vamos a suponer que esta es una escala relativa, pues está actuando los 60 kilopascales que hemos indicado que corresponden a la carga, y esto va a ir disipando en función a la profundidad. Pero debo encontrar el punto cero en este caso, ¿verdad? El punto cero, pues estoy viendo que me va a dar a 10 metros. Entonces voy a decir que a 10 metros, pues yo voy a llegar con un valor de 0 kilopascales. Por tanto, voy a tener una distribución seguramente de este tipo. Y ahora sí yo debo determinar en cada nivel, por ejemplo, en este nivel, cuánto es la influencia de la carga, cuánto es la influencia en este nivel. Como he tomado un punto de control también en 5 metros, pues puedo determinar cuál es la influencia a 5 metros y cuánto es acá y cuánto me da acá. De hecho, acá, si aquí ya se dio el valor de 0, pues ya tenemos que la influencia es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo determinamos esto? En este caso conocemos la razón que dice que cada metro que ingresemos, pues vamos a perder 6 kilopascales. Entonces, en 2 metros, ¿cuánto vamos a perder? Pues sería 60 menos 12 kilopascales, que nos daría un valor de 48 kilopascales, ¿verdad? Ahí tenemos los 48. Y para acá, si entramos 2 metros más en profundidad, pues vamos a nuevamente perder otros 12 kilopascales, por tanto vamos a tener 36 kilopascales para este nivel. A 5 metros, pues debemos restar los 6 kilopascales y nos da, en este caso, que la influencia va a ser igual a 30 kilopascales para 5 metros y 3 metros más por debajo deberíamos restarle pues 18 kilopascales y tenemos básicamente acá 12 kilopascales y 0 a 10 metros, ¿verdad? Entonces, a ver, la pregunta es si ha entendido esto. Estamos entendiendo cómo estamos haciendo la disipación. Sabemos el problema que acá conocíamos que la disipación se daba a razón de 6 kilopascales por cada metro. Es por eso que hemos determinado rápidamente. En caso de no conocer esa razón de disipación, ¿qué deberíamos hacer? Es la pregunta ahora que nos hacemos. Pues suponer la relación que ya hemos estudiado el día de ayer, hemos dicho, también es algo práctico suponer que a 2 veces la base, pues se va a producir ya esta disipación completa, ¿verdad? Entonces deberíamos aplicar ese otro criterio. En este caso estamos aplicando el criterio de la disipación, porque es un dato que conocemos ahora. Bien, entonces, una vez que hemos determinado esto, ya sabemos cuál es la influencia en cada nivel de la carga, y pues nos toca nuevamente ahora determinar el esfuerzo total, en este caso. Antes de continuar, por cierto, no hemos determinado el esfuerzo efectivo anteriormente en condiciones ideales por efectos de tiempo. Ustedes pueden agarrar y hacer la diferencia simplemente, ¿verdad? En cada nivel. Eso se los voy a dejar para que ustedes lo completen, por favor. ¿Ya? Nuevamente, entonces, en estas condiciones finales, pues vamos a determinar cuál es el esfuerzo total. Por tanto, nuevamente vamos a ponernos en cada nivel o en cada punto de control que
hemos marcado anteriormente. Ya, entonces, nuevamente acá, pues vamos a colocar de distinto color, vamos a poner un color rojo. Me pregunto qué carga está soportando el nivel cero, pues los 60 kilopascales que tenemos por acá, por tanto esto inicia de esta manera y tenemos ahí el valor de 60, ¿verdad? Ahí tenemos los 60, luego vamos a bajar hasta el nivel freático y vamos a tener seguramente ahí otro valor y vamos a decir cuánto es la carga en este punto. Yo sé que en este punto pues está actuando el peso del estrato, que nuevamente sería igual a 18 por 2 y eso es igual a 36, a lo cual deberíamos sumarle la incidencia de la carga, por tanto eso es igual a 48. Entonces a esto deberíamos sumarlo los 48 que tenemos y ahí se tiene los 84 kilopascales. 84. Y nuevamente pasamos al siguiente nivel y otra vez ahí nos preguntamos, ¿cuál es el peso que está soportando acá? Pues vamos a tener que eso es igual a las mismas condiciones iniciales, que ahí teníamos un valor de 74, a lo cual deberíamos sumarle la incidencia de la carga, que es igual a 36 y tenemos un valor de 110. Entonces acá tenemos 110 kilopascales. Y así vamos a avanzar en profundidad, por ejemplo, a este punto, al nivel de 8 metros, teníamos 146. A esto le sumamos más 12 kilopascales que tenemos acá y nos da un valor de 158. 158 kilopascales. Y finalmente llegamos al punto final y pues en el punto final, ¿cuál es la incidencia de la carga? Es cero, por tanto solamente va a considerar todo el peso del material y eso nuevamente se repite como un valor de 226 kilopascales. Bien, y se ha entendido este cálculo que hemos realizado de manera rápida. Inge, una pregunta. Muy bien, te escucho. ¿Cómo, en caso de que no nos den la razón de disipación de la carga a lo largo de los 10 metros, cómo se calcula esa parte? Fácil, pues yo tengo el dato de que en algún momento esto se va a hacer cero, sí o sí. Sabemos que es una carga finita, por tanto, sé que esto se va a considerar a una distancia de 2 veces B. Y si yo tenía en el dato hace un momento de que este tenía un diámetro de 10 metros, pues yo debería de encontrar la profundidad de 20 metros seguramente, 8 metros más por debajo, ¿verdad? Acá tendría los 20 metros. Y digo, en este punto de 20 metros, pues esto se va a hacer igual a 0. Entonces ya tengo este punto conocido, tendría toda la profundidad que son los 20 metros conocido y debería de realizar igual el mismo trabajo, ya conociendo esos dos puntos, ¿verdad? Puedo utilizar si quieren, algunos creo que manejan mejor una regla de 3 o una relación de triángulos, como quieran ver, en realidad. Pero de esa manera puedo determinar cada punto, ¿verdad? Entonces, conozco esta magnitud, digo, a 0 metros, pues está actuando 60 kilopascales, debo ver ahora a 2 metros cuántos kilopascales me va a actuar, entonces debo ver aquello. Sé que a 20 metros esto va a ser igual a 0, por tanto es datos suficientes para hacer una relación de triángulos. ¿Ya? Simplemente aquello. Bien, entonces ya esa aclaración, pues podemos continuar con el cálculo en este caso, de la presión de poros para local. Nuevamente nos marcamos siempre nuestro nivel de referencia que tenemos. Para este caso, ¿qué hacemos nuevamente? Sé que en este punto, pues va a ser igual a 0, nuevamente, bajo el mismo criterio y calculamos
de igual manera que el anterior caso. ¿Creen que va a haber algún cambio en la presión de poros acá? ¿Creen que va a haber algún cambio en la presión de poros, el cálculo de la presión de poros, con relación a lo que hemos visto inicialmente? ¿Qué dicen? En arena no. Básicamente acá no va a haber ningún cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es arena. Primero, no solo porque es arena, sino porque no está cambiando las condiciones. El nivel freático, estamos suponiendo, se está manteniendo en el mismo punto. Este incremento de acá que se ha producido acá dice que no ha sido afectado por el incremento de carga, por tanto no ha sufrido ningún cambio. Por tanto, pues si recordamos esta ecuación, pues simplemente va a ser altura piezométrica por el peso unitario del agua. Por tanto, los valores de altura piezométrica no deberían de cambiar, ¿verdad? Porque se están manteniendo las mismas condiciones. Obviamente la diferencia vendría acá si esto cambiaría, sufriría un cambio en condiciones finales después de aplicar esta carga, que a veces es lo más probable. Es probable que debido a esta carga adicional, pues exista un cambio todavía de acá, un incremento de presiones adicionales en la arcilla, por tanto es probable que esto pueda moverse tal vez algo. Si ocurre aquello, pues debería calcular nuevamente todos mis valores de la misma manera, con el mismo principio que hemos realizado anteriormente. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues noto que no va a sufrir ningún cambio y los valores que habíamos anotado anteriormente, como por ejemplo acá, los 19.62 no va a cambiar, los 49.05 no va a cambiar, y acá los 137.34 tampoco va a cambiar, y menos el 176.58. Entonces no va a cambiar. Es más, inclusive acá los menos 19.62 se van a volver a repetir. Pero esto solamente porque no estamos haciendo que esto se mueva en lo absoluto. Estas dos referencias. Si alguno de estos sufre un cambio en condiciones finales, obviamente va a cambiar estos valores. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con este detalle. Y ahora, finalmente, lo único que ahora deberíamos realizar es el cálculo del esfuerzo efectivo, pues como la diferencia de este valor menos este valor. Y acá sí, en realidad deberíamos hacer una resta, en realidad un poco distinta. Esta condición que acabo de explicar acá, de hecho donde no va a cambiar, pues corresponde a una condición de análisis que se determina condición a largo plazo, ¿verdad? Es este cálculo, estos valores que hemos colocado, pues corresponde a una condición de largo plazo. Ajá, ahora viene acá la reflexión que debemos realizar. Esta condición, he dicho, siempre se va a producir tanto para arenas y como arcillas. Vamos a tener acá, ¿verdad? No va a haber ningún cambio. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros pues nos ponemos a analizar para este estrato en particular, que es el estrato de arcilla, que tiene nuestro perfil? ¿Qué hemos dicho el día de ayer? Hemos dicho que cuando tengamos arcilla, pues hay que tener mucho cuidado, y en esas condiciones, pues también se debe realizar un análisis a corto plazo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues hago la aclaración. Para las arenas, pues no va a haber ningún cambio, ningún tipo de cambio, pues tanto a corto y largo plazo los valores se van a mantener.
Para las arcillas, pues a largo plazo, pues se mantienen estos valores, pero sí se va a producir un cambio para una condición a corto plazo. Acá viene ese detalle. ¿Y qué hemos dicho que va a pasar en una condición a corto plazo en las arcillas? Pues hemos dicho que se va a generar un incremento de presión de poros que va a ser igual al incremento de carga, ¿verdad? Entonces, esto debo recordarlo, hemos remarcado, hemos puesto un asterisco el día de ayer para no olvidar este detalle. Por tanto, dice, a donde yo observe el cambio de arcillas, por ejemplo, en el nivel 4 y en el nivel 8, que son los cambios que se está produciendo en esos dos niveles, adicionalmente a esto debería calcular la presión de poros utilizando esta relación. ¿Y cómo hago aquello? Pues yo sé que fácilmente de acá que, por ejemplo, la presión de poros en condiciones finales, en condición final, pues va a ser igual a ¿qué? A este incremento de carga que se está dando en la condición final, de delta sigma, más seguramente la presión de poros en condiciones iniciales. Entonces, de acá, pues estoy llegando a esta ecuación que debo utilizar ahora para estos niveles. Por tanto, me voy a parar en el nivel 4, acá, y voy a decir, pues voy a calcular en el nivel 4 la presión de poros en condiciones a corto plazo utilizando esta condición. ¿Cuál es el incremento de carga para en este caso, delta sigma para el nivel 4? ¿Cuánto es esa carga ya? Para el nivel 4, pues es este de acá. Este es el incremento que se está generando debido a la aplicación de la carga. Por tanto, acá debería anotar yo ese valor para el nivel 4, 36. Y a esto debo sumarle la presión de poros que tenía en condiciones iniciales. Casualmente, en condiciones iniciales, en ese nivel, pues era ese valor de 19.62, por tanto, debo sumar ese valor acá, 19.62. Ustedes deben trabajar con su cuadro que está al lado, seguramente corresponde a las condiciones iniciales. Y en ese caso, pues tendríamos este valor de presión de poros, entonces como la suma de 36 más 19.62, y eso nos da un valor de 55.62. ¿Dónde estamos? Estamos acá en este punto 4, por tanto dice, para condiciones a corto plazo, pues esto se ha venido hasta este punto, y tengo un valor de 55, voy a anotarlo con este color, perdón, 55.62. Entonces, noten que acá, para condiciones a corto plazo, pues esto va a cambiar, o esta trayectoria va a cambiar siguiendo la línea roja. Luego me voy a pasar directamente al nivel 8 y voy a utilizar la misma ecuación. Esta misma ecuación, por tanto, vamos a decir cuánto es el incremento de carga acá, delta sigma, pues es igual a 12, a lo cual debería sumarlo, ¿cuánto? 137.34. Entonces, 137.34 más 12 kilopascales, eso nos da a 149. Entonces voy a venir por acá y voy a tener una trayectoria de este punto y tengo un valor de 149.34. Tengo ahí este valor. Y de hecho, por acá nuevamente para ya la arena, esto va a regresar hasta esta trayectoria y seguramente va a continuar nuevamente en condiciones tanto a corto y largo plazo, tomar el mismo valor. Entonces vean que para condiciones a corto plazo la distribución de presión de poros es diferente. Entonces, para determinar el esfuerzo efectivo, pues yo debo determinar el esfuerzo efectivo a corto plazo, siguiendo esta trayectoria.
y a largo plazo, pues siguiendo la trayectoria de color azul en este caso. Entonces vamos a tener ahí una variación del esfuerzo efectivo en condiciones a corto y largo plazo. Muy bien, con eso, pues esto les voy a dejar para que ustedes lo terminen, hagan la diferencia y determinen el esfuerzo efectivo en ambas condiciones. Ya, recordando siempre que hemos dicho en condiciones finales vamos a tener ambas condiciones. Bien, jóvenes, entonces con esto habríamos concluido esta parte de la aplicación práctica. Si tienen alguna consulta acá.